El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos han entrado al cuartel? Ni levante la mano. ¿Qué pretexto encuentra uno para no entrar? Pero antes era obligatorio. Antes, muchos años atrás, era obligatorio. Salían las batidas y agarraban a los de 18 años y los metían al cuartel sí o sí. Todos amanecían pelados de la cabeza, rapados. Los que se iban a quedar y los que no se iban a quedar. Pero era algo obligatorio. Ahora como la mayoría no entra, no saben lo que es verdaderamente la vida militar. Pero el compromiso de un militar engendra exigencias, porque en él está depositada una parte importante de la responsabilidad de una nación o de un estado. Eso exige un código de comportamiento que es dictado por su propia conciencia. La vida de un militar radica en su condición de líder y en la responsabilidad a su condición de mando y de mandar hombres que han adquirido el compromiso de servir a su patria. La disciplina de un militar es dura porque consiste en subordinación, respeto a los de arriba y a los de abajo. Como norma tiene que desarrollar lealtad bien entendida y tiene que desarrollar también valor. Así que debemos de aprender qué es lo que significa verdaderamente ser un soldado de Jesucristo. Porque Dios también quiere reforzar, quiere vigorizar su ejército de hombres y mujeres comprometidos con Él. Todo mundo quiere vestirse de camuflado, creo que es, de camuflado y decir soy un soldado de Jesucristo. Si no lleva una vida acorde a lo que es un verdadero soldado, no es más que un payaso o una payasa. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es realmente la lealtad a un compromiso. Muchos quieren ser guerreros en el reino de Dios, pero sin compromiso y sin lealtad, eso es imposible. Ninguno dice que milita se enreda en los negocios de este mundo. Un soldado en el servicio activo no se enreda en asuntos civiles si quiere satisfacer al que lo reclutó. ¿Qué es lealtad? Es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido, aun cuando las circunstancias cambien. Si no tenemos lealtad, nos arriesgamos a quedarnos solos, porque nadie que es desleal es confiable. ¿Qué es compromiso? Es la obligación contraída por una persona que se compromete a cumplir una promesa o un compromiso. El llamado de Dios al servicio por la causa de Cristo tiene un nivel muy alto de lealtad y de compromiso, que está por encima de nuestra cultura inclusive. De otra manera, no podrán usar la libertad que Dios nos ofrece. Jesús hacía 4 cosas importantes durante su ministerio terrenal. Predicaba, enseñaba, liberaba y sanaba.
La liberación es tan importante como la predicación, porque el mundo se mueve bajo el poder del maligno y la iglesia tiene que ser entrenada en la liberación. Una iglesia apostólica y profética tiene que saber y ser entrenada en los dones espirituales y en la liberación. Con solo mirar en la Escritura el ministerio del apóstol Pablo, nos damos cuenta de esta gran necesidad. Para aprender hay que leer. ¿Qué? La Escritura. Hay que leer también libros acerca de estos temas. Ver videos de otros ministerios que tienen gran énfasis en esto y que están en otro nivel. Y gracias a Dios, hoy se pueden conseguir muchísimos. Ya no es novedad, no es algo extraño, porque gran parte de la consejería se trata con estos temas, que son los que mantienen en la oscuridad a los pueblos. Mucha gente se involucra en el ocultismo a sabiendas, otros por ignorantes, pero hoy jóvenes y niños, aprovechando los estudios por internet, las famosas clases virtuales, la niñez y la juventud se involucran en la brujería, en la hechicería y en el ocultismo. Este fue uno de los primeros llamamientos que me hizo el Señor. Estoy hablando de mí. Y aunque no conocía nada acerca de esto, Él comenzó a inquietarme con el tema de la guerra espiritual y la liberación. El motivo era correcto, porque mi motivación era para aprender a ayudar a su pueblo a liberarse de las ataduras del diablo. Este ministerio de liberación es bien amplio. Antes de conocer al Señor, uno no entiende que el enemigo maneja o influye en las vidas. Y a medida que uno va incursionando en el tema, se sorprende cómo la gente no se da cuenta de quién es el que les hace vivir la vida desgraciada que llevan. Y por eso la gente vive echándole la culpa a Dios de todas sus desgracias, de todos sus fracasos y de todas sus enfermedades, cuando ellos mismos están alentando las tinieblas a través de esa curiosidad dañina y peligrosa. No faltará algún dogmático que diga que en este tiempo no es así. Si así piensan y así se expresan, es porque no entienden esa porción que dice en la Escritura: la ley mata y el Espíritu vivifica. La ley o letra escrita sin la revelación del Espíritu Santo mata, ministra muerte. Y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, sin que el Espíritu Santo revele lo que Él mismo hizo escribir, no habrá cambio. Es por eso que los que viven pegados estrictamente a la letra o a la ley, le están robando su libertad, porque le están enseñando a la gente lo que ellos creen, no lo que dice la Escritura. Porque la Escritura habla, la Escritura revela, la Escritura saca a luz los misterios ocultos de la palabra. Por eso es que dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, anden, caminen en el Espíritu y no se satisfagan, no se compensen con los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne siempre, diga siempre, otra vez, el deseo de la carne, el deseo de la carne
es contra el espíritu. El deseo de la carne siempre es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, se enfrentan entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que aspiran, lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley, no están bajo la letra muerta. ¿Cómo se puede caminar en el Espíritu? En primer lugar, el Espíritu no es una cosa. El Espíritu es una persona. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 cuenta que un hombre principal llamado Nicodemo se acercó a Jesús una noche y le preguntó cómo él podía recibir la vida eterna. Y Jesús le contestó: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Este hombre que se acercó, llamado Nicodemo, era maestro de la ley, o sea que él enseñaba al pueblo, pero no entendía nada acerca del reino. Así que Jesús tuvo que explicarle. Cuando escuchó que es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, el hombre se sorprendió. Un maestro enseñando lo que no sabía. Y le pregunta a Jesús: ¿nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le respondió: ¿y tú, siendo maestro de la ley, no entiendes estas cosas? Le estaba diciendo: ¿y qué es lo que estás enseñando entonces? Si eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas, ¿qué estás enseñando? Y Jesús le dice: estoy hablando acerca del Espíritu. El Espíritu es como un viento, sopla por donde quiere. Caminar en el Espíritu ha sido mal entendido. La libertad que el Señor nos ha dado también no es libertinaje. No se puede descuidar las reglas y las normas morales. ¿Qué es libertinaje? Es la facultad y el derecho que tiene una persona de elegir de manera responsable su forma, su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Libertad también es la oportunidad de conducirte de forma consciente y aceptar la responsabilidad de las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Cuando se descubre el amor de Dios, se fluye en el Espíritu. La Biblia dice que cuando uno vive en el Espíritu, no lleva a cabo los deseos de la carne. Ya no hace lo que le da la gana. La persona libre ejerce una elección o el derecho, pero sabe también que lo que elija tiene consecuencias. Las leyes justas, las reglas buenas se basan en lo que verdaderamente es mejor. Y para asegurarnos que vivamos en un ambiente de paz, Dios mismo compró nuestra libertad en la cruz. Esto quiere decir que cada quien es libre de vivir en el Espíritu, en el legalismo o en el libertinaje, porque Él nos da esa libertad de elección. Dios nunca te va a obligar a nada. Por eso vos decides buscarle, vos decides amarle, vos decides obedecerle según las normas que Él estableció en su palabra. Hay tres cosas que necesitamos saber y están en la Escritura. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen,
Quiere decir todos los que obedecen o dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Escritura tiene leyes, tiene mandamientos. Y con respecto a ese texto, si la gente no cumplía un solo mandamiento de la ley, entonces era considerado maldito. Esto quiere decir que si tratas de vivir solamente conforme a la ley, la letra muerta, te vas a sentir mal todo el tiempo. Porque Pablo dice que si no cumples un solo punto de la ley, te haces culpable de toda la ley. Ahí mismo en Gálatas, verso 11. Y que por la ley ninguno, nadie se justifica para con Dios. Es evidente, es indiscutible, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros Él maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo estaba colgado en un madero, era maldito. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance también a los gentiles, a fin de que por la fe, creyendo en ese sacrificio, recibamos la promesa del Espíritu. Cuando usted no entiende la palabra es porque usted no lee. Cuando usted lee, se hace más fácil entender la palabra. Cuando tratamos de vivir una vida justa conforme a la ley, nos volvemos perfeccionistas, compulsivos, y nunca vamos a poder conseguirlo. La vida cristiana va a ser un peso, no solamente para nosotros, sino también para toda esa gente que está alrededor de nosotros. Y va a ser un suplicio soportarnos. Lo que dice aquí es bien interesante y es verdad. Nadie es justificado por la ley, porque hay una maldición para los que viven bajo la ley. Por eso la Escritura nos enseña a vivir por principios. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? A vivir por principios. Y la Escritura está llena de principios que no cambian porque son eternos. Ahora, ¿qué son principios? Los principios del reino están resumidos en el Sermón del Monte y no son negociables. Los métodos pueden cambiar, pero los principios no cambian nunca. Y los principios nos obligan a responder en obediencia conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, y es verdad. Entonces, recién podremos vivir en el Espíritu en vez de vivir haciendo siempre los deseos de la carne. Es muy difícil vivir bajo el yugo de la ley. Si se vive así, eso funciona como una maldición y continuamente nos vamos a sentir culpables porque la ley era la preparación para disponernos, para ubicarnos a recibir la enseñanza de vida de Jesús. Verso 21. Ahí Gálatas 3:21, estamos en Gálatas. Dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, dar vida, la justicia vendría por la ley, fuera verdaderamente por la ley. Pero como no se puede,
Cristo es nuestra justicia porque nos justifica delante de Dios. El justo por los injustos, yo y ustedes y todos los demás. La ley, toda la Biblia, o letra, como es muerta, no tiene poder para dar vida. ¿Cómo? ¿Acaso la Biblia no cambia? Escuche primero. Los cristianos somos siervos de un nuevo pacto. Al venir al Calvario, a la cruz, hemos hecho un pacto nuevo con Cristo. Antes la gente que venía a Dios tenía que ofrecer un cordero, un animal, un sacrificio de un animal inocente para poderse cubrir sus pecados. Pero con la muerte de Cristo, entonces un sacrificio único, perfecto y para siempre, ese sacrificio nos limpia de todo pecado y nosotros los creyentes entramos a un nuevo pacto. Por eso la Biblia se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se llama el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nosotros hemos entrado al Nuevo Pacto porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Pongamos esto de una manera práctica. Decirle a la gente simplemente que lo que está haciendo es equivocado no le da poder para dejar de hacerlo, para dejar de hacer lo malo, para dejar de hacer lo pecaminoso que está haciendo. Hoy los maestros están obligados a enseñarle a los niños a escoger su género. Y también les enseñan a los alumnos adolescentes cómo tener sexo seguro. Y les regalan condones, principalmente para carnaval. También les enseñan a las niñas cómo usar los anticonceptivos, cómo usar los preservativos para evitar embarazos no deseados. Y todo esto es parte de los programas escolares. Y a estos instructores que se aprenden su folleto de memoria, se les considera hasta cierto punto expertos en el tema. La idea parece buena, pero todo esto produce curiosidad y una curiosidad morbosa e induce a la práctica, porque este tipo de conversación excita a la persona, excita la lascivia. Pasa algo similar con las personas obesas que pasan la vida leyendo libros de nutrición, de dietas y ejercicio. Quizá hasta puedan dar conferencias sobre el tema. Pero aún conociendo todas estas cosas, no pueden dejar la Coca-Cola y no pueden dejar el segundo plato. O sea que no basta con saber qué es correcto o incorrecto. ¿Cómo podemos esperar que la gente pueda cambiar conociendo la ley? Porque la ley no tiene poder para dar vida. Vamos a un texto más revelador, Romanos 7:5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban, causaban, producían en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. De igual manera que la conversación de sexo despierta la carne, la ley lo que hace es despertar las pasiones pecaminosas. El verso 8, Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La gente no sabría lo que es robo si la ley no dijera, no robarás. Porque si la ley no dice, no robarás, entonces yo agarro lo que quiero de quien sea,
no me importa de quién sea, yo lo agarro, la ley no dice que yo robo. O sea que la ley tiene que decir que es robo para que yo entienda lo que es el robo. Ejemplo, cuando se le dice a un hijo, no puedes ir allá, a un niño principalmente, no puedes ir allá, ¿dónde cree que quiere ir al niño? Allá. No agarres la plancha, te vas a quemar. Al rato un grito, el niño metió la plancha, el dedo en la plancha. El niño va a ir donde usted le diga que no vaya. Y posiblemente ni siquiera podía ir o quería ir antes de que usted le diga no vayas a tocar la plancha. Igual pasa con la pintura mojada. Cuando se llega a un lugar, principalmente a los parques donde hay bancos, donde hay asientos y están recién pintados, se le pone un letrerito que dice no toque. Uno puede suponer que la gente va a decir no voy a tocar esto porque está la pintura fresca. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Lo primero es tocar para ver si ya está seco. ¿Es así o no es así? Es así. Igual sucede cuando va a comprar películas. Vamos a distraernos esta noche, vamos a mirar una película. Se va y se compra película. ¿Dónde se va? Directo donde hay un letrero que dice prohibidas o un letrero que dice películas de terror. Directamente. ¿Por qué es que lo prohibido atrae? Yo no sé por qué, pero eso fue lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este. Y ese fue precisamente el que miró, tomó, codició, comió. Muchos cristianos nunca aprenden a caminar. Unos se van a la izquierda, otros a la derecha y otros desaparecen del mapa. Y cuando ya están con la vida totalmente arruinada y una docena de hijos hambrientos, recién se acuerda que cuando era adolescente venía a la iglesia. Por eso es que el Señor te llama y dice, vení a mí, yo te creé. Yo sé cómo debes caminar, conozco el camino, yo mismo soy el camino. Deja que mi espíritu te dirija. Recuerden que Pentecostés vino de repente. Se habían preparado en oración hasta que llegó. Nosotros también debemos ser guiados, encaminados por el Espíritu. No arrastrados, no obligados, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas, no hay confusión, no hay engaño. Siempre debemos caminar en su luz, porque el que camina en Él nunca andará en tinieblas. Dios nos llamó a caminar en la libertad del Espíritu. La religión, el legalismo, el libertinaje no lleva a nada bueno. No se puede depender de un pastor o de una pastora. Tenemos que aprender a caminar cada uno en el Espíritu por sí mismo y vivir una vida auténtica. Porque el pastor y la pastora también tienen que dar cuenta de su propia vida. Cada uno debe tener un encuentro personal con Cristo para que no dependa de la fe prestada de su madre, de su tía, de su abuela. Cada uno tiene que ejercitar su propia fe. Tiene que aprender a beber de la fuente para que nunca tenga sed. Así que asegúrate de vivir la vida abundante que Dios te ofrece. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.